Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarles y darles la bienvenida a una clase más dentro de la materia de entrevista. El día de hoy vamos a ver otras cuestiones muy importantes a la hora de realizar una entrevista. Eso hemos estado viendo a lo largo de varias clases. El día de hoy vamos a hablar de la voz, que es un aspecto elemental, fundamental a la hora de realizar una entrevista con nuestros usuarios. Vamos a hablar también de una técnica llamada paráfrasis, que yo estoy segura que tal vez ustedes pues ya la vieron o algún maestro les pidió algún trabajo relacionado con la paráfrasis. Y vamos a estar viendo también la técnica de recapitulación, ¿sale? O recapitulación es lo mismo. Eso vamos a estar viendo. Bueno, vamos a comenzar hablando de la voz. La voz es un elemento por excelencia, ¿verdad? En los seres humanos para la comunicación. Hay personas que tienen que tienen muy desarrollado, que tienen muy modulado, que saben utilizar su voz en los momentos correctos y concretos. Habemos otras personas que nos cuesta mucho utilizar nuestra voz y las variantes de la misma, como el tono, la modulación, la dicción, etcétera, porque la voz tiene varios aspectos, elementos que permiten que ésta pueda utilizarse de manera eficaz y eficiente a la hora de establecer un proceso comunicativo, y sobre todo cuando estamos hablando de un proceso comunicativo tan importante, tan relevante como lo es la entrevista, ¿verdad? La voz es el elemento de comunicación por excelencia en las relaciones humanas. Obviamente hay personas pues que no cuentan con este sentido que es la modulación, que es la voz, que son aquellas personas que pues tienen capacidades diferentes y utilizan el lenguaje de señas, por ejemplo, el lenguaje escrito, etcétera, etcétera. Sin embargo, por lo general, la voz es uno de los instrumentos con los que posee el ser humano para comunicarse, para expresar sus sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Y aunque la voz es un conjunto de sonidos que con la modulación y con el manejo que se le ha venido dando a través de nuestra existencia ha cambiado y se ha perfeccionado, la realidad es que muchas veces no sabemos interpretar, distinguir lo que la voz nos puede expresar y además no sabemos utilizarla. Así que vamos a hablar de estos dos aspectos el día de hoy. Vamos a hablar del primer aspecto, ¿no? Vamos a hablar de la interpretación que le damos a la voz. Nosotros como entrevistadores, a la hora de pasar, de realizar, de ejecutar un proceso de entrevista con nuestros usuarios, debemos de saber cómo utilizar nuestra voz para lograr el efecto que queramos en nuestros usuarios. Si nosotros utilizamos nuestra voz temblorosa, una voz que lejos de establecer seguridad, de desconfianza, si utilizamos nuestra voz perdón, utilizando un lenguaje coloquial, un lenguaje poco profesional, si utilizamos nuestra voz con poca dicción, es decir, que no se entienda lo que decimos o que hablemos muy rápido, pues va a ser un instrumento mal utilizado y no va a tener los resultados que esperamos, ¿no? Por eso es que tenemos que aprender a utilizar la voz, la tonalidad, la intención de nuestra voz. Por ejemplo, yo hoy podría decir, chicos, estoy muy enojada. ¿Por qué no hicieron su tarea? ¿Ustedes me creyeran que estoy enojada? La realidad es que no. Cuando entonces yo les digo, chicos, estoy muy enojada porque ustedes son muy responsables y no hicieron su tarea. Ahí si se dan cuenta la tonalidad y la intención de la voz va cambiando. Entonces debemos aprender a modular el sonido, el tono y la intencionalidad de nuestra oralidad, de nuestra voz a la hora de comunicarnos, sobre todo, les decía yo, en un proceso de entrevista, ¿no? Si el usuario llega y yo lo recibo diciéndole, buenos días, ¿cómo está usted? La verdad es que
lo estaba esperando porque vamos a realizar no, si se dan cuenta está aburrido, estoy insegura con mi voz, lo estoy demostrando, lo estoy expresando. Entonces, el tono de mi voz no debe ser ni tan alto, porque entonces puedo ofender a la persona, ni tan bajo, porque entonces la persona no me va a escuchar y va a sentir que tengo inseguridad, no debe ser temblorosa. El tono de mi voz debe de coincidir con la intencionalidad de la misma. Si estoy triste no puedo decir estoy triste, porque no, obviamente no va a demostrar eso. Si estoy enojada no puedo decir es que yo creo que estoy enojada. No, o sea, la intencionalidad de nuestra voz siempre tiene que coincidir con lo que estamos expresando. Otra de las cuestiones de la voz es que debemos de aprender a interpretarla. Como entrevistadores también, nuestro usuario generalmente pues va a expresarnos lo que nosotros le preguntemos, y es ahí donde nosotros tenemos que tener este papel también de poder interpretar qué nos está diciendo más allá del contenido, sino también interpretar qué nos está expresando con su tonalidad de voz, con su intencionalidad de voz, con su dicción de voz, si está nervioso, si no está nervioso, etcétera, etcétera, ¿ok? Por eso les dejé por ahí que hicieran un ejercicio de grabarse diciendo un poema en diferentes modalidades y tonalidades de voz para ver si el contenido a su parecer cambia. La realidad es que sí, ¿no? Siempre debe de estar en concordancia nuestra voz con la intencionalidad que queremos o que estamos dando. Bien. Otra de las cuestiones que también es importantísima a la hora de realizar una entrevista es la técnica de la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis, chicos? Como su nombre lo indica, paráfrasis viene de esta frase que hace referencia a parafrasear. Parafrasear es prácticamente, miren, en términos fácil, es decir con tus propias palabras una idea ajena, o describir con tus propias palabras una idea ajena, ya sea de un libro, de lo que alguien más te dice. Y esto funciona muy fácil. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes comprendan cómo funciona. Hagan de cuenta que ustedes vieron la telenovela ayer, ¿no? Vieron el capítulo. Llegan hoy a la escuela y su amiga les pregunta, oye, ¿viste la telenovela ayer? Sí, yo me la perdí, ¿de qué se trató? Y ustedes empiezan a contarle de qué se trató la telenovela. Eso es parafrasear. Ustedes vieron un contenido y con sus propias palabras lo están adaptando para comunicarse. Pues hagan de cuenta que esta técnica es una técnica de estudio de comunicación, se da también dentro del proceso de entrevista. ¿Por qué? Porque ustedes van a utilizar esta técnica de la paráfrasis para describir y escribir con sus propias palabras aquellos aspectos importantes de la información que les haya dicho el usuario, con la finalidad de entender la mayor cabalidad, porque pues la van a estar describiendo con sus propias palabras. Les voy a poner un ejemplo de ello. Supongamos que ustedes tienen una entrevista hoy, ¿no? Graban su entrevista, van haciendo sus anotaciones, etcétera. A la hora en que empiezan a discriminar la información, qué me va a servir, qué no me va a servir, qué es interesante, qué no es interesante, ustedes van haciendo cierto tipo de notas. Esas notas van a llevar esta técnica que se llama paráfrasis. ¿Por qué? Porque ustedes van a parafrasear, van a describir con sus propias palabras la idea que les dio su entrevistado. Lo mismo pasa a la hora que tomamos notas de la entrevista. Por ejemplo, si estamos grabando la entrevista y estamos escuchando, muchos entrevistadores al momento van tomando notas, van estableciendo nexos. Esas notas generalmente también llevan paráfrasis, porque pues no vas a escribir tal cual lo que te dijo el entrevistado, porque para eso tienes la grabación, ¿no? Entonces vas escribiendo tus notas ya con las ideas que tú captaste y que se te hicieron importantes, y ya con tus propias palabras. Entonces eso es la paráfrasis. La paráfrasis es describir una idea agenda con nuestras propias palabras, y en la entrevista es fundamental, chicos. En la entrevista es fundamental. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. La próxima clase estaremos viendo la recapitulación y abordaremos otros aspectitos. Primeramente Dios. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima clase.